Bueno, primero empecemos con un breve contexto y una introducción. Si yo te digo Edad Media, seguro que se te viene a la mente y piensas en caballeros, princesas, dragones y castillos. Pero el historiador Jacques Le Goff nos invita a verla de otra forma. Él dice que este periodo, que duró más o menos 1000 años, es en el que se formó lo que ahora conocemos como Europa. En la introducción, Le Goff nos advierte que existe una Edad Media fea, llena de violencia y hambre, pero también una bonita, con catedrales, torneos y juglares. Hasta ahora el libro nos ha mostrado más o menos cómo se organizaban los caballeros y cómo los castillos y catedrales buscaban la altura para acercarse a Dios. Pero hoy vamos a entrar en el tema en común que mantiene todas estas cosas unidas. Esto se debe gracias a la religión. Bueno, ahora en el capítulo 6, el autor nos explica un poco que lo que unía a los europeos no era tanto un idioma o un solo gobierno, sino la cristiandad. Esto es un conjunto de instituciones o creencias comunes instaladas en la sociedad de generación en generación. Pero hay algo único en el cristianismo medieval que no tenían otras religiones. Esto es la separación de poderes. Le Goff utilizaba la frase de «dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Esto muestra que el poder estaba dividido entre lo espiritual, liderado por el Papa, y el temporal, que estaba liderado por los reyes y los emperadores. Según el autor, este dualismo es fundamental, porque evitó que Europa fuera una teocracia y puso la semilla de lo que hoy conocemos como la democracia. Al analizar estos capítulos, entendemos que la Edad Media fue un periodo profundamente marcado por la religión, y no solo en el sentido espiritual. La fe organizaba la vida cotidiana, la educación, la cultura y hasta la forma en la que las personas veían el mundo y su lugar en él. El religioso imaginario, con el cielo, el infierno, los santos, la Virgen y el miedo al pecado, no era algo simbólico o algo lejano, era una realidad que le daba sentido a todo. Al mismo tiempo, esa unidad religiosa permitió que Europa comenzara a construirse como un espacio común, con universidades, una cultura compartida y una identidad que poco a poco se fue consolidando. Sin embargo, esta época también fue marcada por exclusión e intolerancia. Por eso, como se plantea al inicio del libro, la Edad Media no puede reducirse a una versión fea ni a idealizarse como una época dorada. Fue una etapa compleja, llena de contradicciones, pero esencial, ya que en ella se sentaron las bases de la Europa moderna. Ahora, no todo en la Edad Media era armonía y unidad. También existía lo que se le llama Le Golf, la llamada Edad Media Fea. La Iglesia tenía un poder enorme, no solo guiaba la vida espiritual, sino que también cobraba impuestos y controlaba la vida social a través de sacramentos. Prácticamente todo pasaba por ella, y el castigo más fuerte era la excomunión. Si alguien era excomulgado, quedaba fuera de la comunidad. Era como una expulsión total, porque los demás ya no podían obedecerle ni relacionarse con esa persona de la misma manera. En este capítulo vemos la cara más dura de este periodo. La unidad se mantenía muchas veces persiguiendo a quienes pensaban diferente. Es aquí donde surge la Inquisición, creada para castigar a los llamados herejes. También aparece un fuerte sentimiento de antijudismo. A los judíos se les acusaba falsamente de crímenes terribles, lo que provocó persecuciones muy graves. Y luego están las cruzadas. A veces se presentan como grandes gestas teóricas para recuperar Jerusalén, pero Le Goff les describe como de una forma más crítica. Las muestra como expediciones violentas llenas de saqueos y conflictos, lo que terminaron dejando en consecuencias muy negativas y resentimientos que en casos siguen presentes hasta hoy. En resumen, Le Goff nos invita a entender que la Edad Media no solo fue luz y unidad, sino también fue exclusión, violencia y conflicto. El autor nos muestra cómo era la cultura en la Edad Media y por qué era mucho más rica de lo que normalmente imaginamos. Primero, el texto nos dice que la cultura medieval no era inexistente ni oscura como muchas veces se cree. Al contrario, fue una época donde se desarrollaron formas importantes de conocimiento, educación, arte y transmisión cultural que influyeron a la Europa moderna. Uno de los puntos claves era el papel de la Iglesia en la Edad Media. Normalmente la mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Los principales centros de enseñanza eran las catedrales y los monasterios, y los monjes escribían a mano las cosas para que se quede el conocimiento. Gracias a este trabajo, muchos textos de la antigüedad no se perdieron, y también al final de la Edad Media empezaron a salir las universidades, que fueron una gran innovación cultural. Las primeras universidades surgieron en ciudades como París, Bolonia y Oxford, y ahí enseñaban teología, medicina, derecho y también filosofía. Esto demuestra que la Edad Media también fue una etapa en donde el pensamiento y el debate intelectual estaban muy presentes y no solamente eran guerras y castillos.
El capítulo también destaca que la cultura medieval no solamente era de los sabios, sino que también existía una cultura muy popular, donde estaban los juglares, que eran artistas, donde estaban los trovadores, que eran poetas y músicos, también había muchas fiestas y también habían muchos relatos orales. Muchas personas aprendían escuchando historias más que leyendo libros, y esto demuestra que la cultura medieval era tanto escrita como oral. Le Goff insiste en una idea muy importante. En la Edad Media comenzó a formarse la identidad cultural de Europa. El latín funcionó como una lengua común culta, mientras que las lenguas romances como el español, el francés o el italiano empezaron a desarrollarse. Esto sentó las bases culturales del mundo europeo actual. En conclusión, este capítulo nos invita a cambiar la visión simplista de la Edad Media. Y no fue solo una época oscura, sino un periodo clave en donde se preservó el conocimiento, nacieron universidades y se formó la cultura europea. Gracias por escuchar. Siempre nos han dicho que la Edad Media era una época gris, oscura, aburrida, pero ¿qué pasaría si te dijera que este fue el momento en donde nacieron las universidades y los influencers de arte? En este capítulo aprendemos que para la mentalidad medieval, el conocimiento y la belleza eran formas de honrar a Dios. Al principio, todo pasaba en los monasterios, donde los monjes no solo rezaban, sino que eran copistas, encargados de salvar los libros de la antigüedad. Eso significa que sin ellos no sabríamos casi nada del pasado. Pero ojo, con el siglo XII la cosa se pone interesante. La cultura sale de los conventos y se muda a las ciudades. Aparecen personajes como Giotto, considerado el primer artista laico, y el arte deja de ser solo un trabajo manual o mecánico y comienza a convertirse en la búsqueda de la belleza propia. Y si hablamos de hits musicales, la voz humana era la reina. Se inventó la polifonía, que es básicamente cantar a varias voces, y el órgano se volvió tan masivo que tenían que construir galerías enteras solo para que cupiera. En cuanto de literatura, no todo eran rezos, tenían las cantares de gesta sobre las guerras y las novelas corteses sobre amor. Incluso Dante escribió su famosa Divina Comedia. Pero ahora, ¿cómo estudiaban? Pues tenían triviums, que eran como las letras, y quadriviums, que eran ciencias como aritmética o astronomía. Y lo más cool es que en el siglo XII adoptaron el número 0 de los árabes, lo que facilitó muchísimo los cálculos y las matemáticas. Y así nacieron las universidades como las de Bolonia, París o Salamanca. Y lo mejor de todo es que, como se enseñaba en latín, los estudiantes podían viajar por toda Europa y entenderse perfectamente. Era como tener Erasmus, pero hace 800 años. Y para terminar, hablemos de la fiesta. Los medievales amaban el carnaval, una fiesta campesina llena de alegría que a veces chocaba con la seriedad de la iglesia, pero la iglesia fue muy lista e impulsó estas procesiones urbanas para canalizar esta energía. Y esto me hace pensar mucho en Ecuador. Si miran nuestras fiestas como la Mama Negra o el Corpus Christi, verán exactamente lo mismo. Es una mezcla entre fe y rebelión, de lo sagrado y lo popular. Al igual que en la Edad Media, los ecuatorianos usamos la fiesta para crear comunidad. La gran lección de este capítulo es que la cultura no es algo estático, es un proceso de mezcla que está en constante cambio, y en un mundo que parece dividirse hoy en día, hay que recordar que hace miles de años el saber y la fiesta ya nos unían. Esto nos da una pista de que tal vez lo que más necesitamos hoy es mirarnos a los ojos y compartir nuestra presencia.